Buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio a la mesa de esta tarde, a la primera mesa de la tarde, la número 11 creo que va a versar sobre el tema, los temas, problemas, digamos, de autenticidad y experiencia cotidiana. Voy a presentar a los participantes. En primer lugar, el profesor Jorge Acevedo, muy, digamos, antiguo profesor de la Universidad de Chile, del Departamento de Filosofía, quien participó en su tiempo con Humberto Giannini, digamos, en el Departamento de Filosofía de la Sede Norte, autor de muchos libros, entre ellos el más reciente, Heidegger, Existir en la era técnica, del año pasado, me parece. Y bueno, dejo con ustedes entonces a Jorge Acevedo. Muchas gracias. He titulado mi intervención, no sé si se oye bien, pensando la vida cotidiana. Recuerdo que Humberto es precisamente el filósofo de la cotidianidad, de la convivencia humana y la tolerancia. Su obra clave, en mi opinión, es la reflexión cotidiana hacia una arqueología de la experiencia. Pienso que explicando el título y el subtítulo de la reflexión cotidiana, nos ubicaremos en el núcleo de su pensamiento. La palabra reflexión aparece entre comillas para diferenciar el circuito de la vida cotidiana, que tiene un carácter reflexivo, de la reflexión psíquica. La reflexividad de la existencia cotidiana se manifiesta en un circuito que Giannini aborda fenomenológicamente, describiendo la topografía y la cronología de la cotidianidad. En primer término, la descripción del territorio de la vida cotidiana destaca en ella 4 lugares fundamentales. Primero, el domicilio como punto de partida. Segundo, la calle. Tercero, el lugar de trabajo. Y cuarto, el domicilio nuevamente, pero como punto de llegada. Los focos de esta estructura topológica son el domicilio y el trabajo. El primero, el domicilio, representa un espacio vuelto permanentemente a mis requerimientos, con objetos a la mano para mi uso y mi goce personales. El segundo, el trabajo, representa el lugar de mi disponibilidad para lo otro, disponibilidad para la máquina que debo hacer producir para el patrón, para el jefe, para la clientela, disponibilidad para el auditorio, para el consumidor, un ser para otros a fin de ser para sí. Estoy citando el libro La reflexión cotidiana. Estos hitos fundamentales de la topografía cotidiana son, sin embargo, quebrados de vez en cuando por hitos transgresores, como la plaza y el bar. A esos ingredientes de la topografía de la cotidianidad corresponden 2 momentos de su cronología: el tiempo festivo y domiciliario y el tiempo ferial. Este último, el tiempo de los días laborales, el tiempo útil, es encaminado permanentemente hacia algo que hay que hacer para remover, presentar, etc., en una sucesión de fines siempre provisorios. En el tiempo ferial estamos volcados hacia una realidad que no es más que la trama de todos los trámites en curso, el mundo. Otra cita del mismo libro. Frente a él, el tiempo festivo es el del reencuentro con una naturaleza tenida a distancia por inoportuna. El tiempo festivo nos permite la mirada larga y profunda del puro salir a ver las cosas. Tenemos pues que a la topografía de la vida cotidiana corresponde una cronología suya, que a grandes rasgos se compone
del tiempo del trabajo y del tiempo del reposo. En otro lugar, resumiendo el significado del término que nos ocupa, Giannini señala que emplea el término reflexivo en el sentido elemental de aquello que regresa a su punto de origen, espacial o temporal. Por tanto, la reflexión cotidiana es el movimiento circular en el que el hombre parte de sí y vuelve a sí, saliendo de su domicilio, transitando por las calles, laborando en su trabajo y retornando finalmente a su domicilio. Eso es lo que se refiere a lo topográfico. En lo concerniente a lo cronológico, la reflexión cotidiana es un regreso al tiempo festivo, propicio para la disponibilidad respecto de sí. La reflexión psíquica es abordada en el capítulo 5 del libro que estamos considerando. Un capítulo sumamente complejo, del cual no podríamos dar cuenta ahora. Hacia el final de ese capítulo, en una apretada comparación entre reflexión cotidiana y reflexión psíquica, hallamos esto. El regreso a casa, desde el que habitualmente nos ganamos el ser, el pan, el salario, el prestigio, representó para nosotros desde el principio el símbolo más adecuado del trayecto de la reflexión, no ya como proceso psíquico, sino como odisea, como un regreso concreto, espacial, que va enfrentando los innumerables riesgos del camino, los imprevistos que acechan por doquier, lo que en cualquier momento puede pasarnos. Lo anterior nos pone en guardia. La existencia humana, en su dimensión esencial, no es nada parecido a una introspección, sino que es una hazaña, para usar una expresión de François Fédier. Por cierto, Giannini va precisando, cuestionándose y matizando sus planteamientos, que ahora presentamos en forma esquemática. Por lo que respecta al trabajo, nos dice, no es que resulte ser el lugar en que necesariamente arriendo o vendo mis capacidades a fin de quedar fuera de él, disponible para mí mismo. Cabe que en condiciones excepcionales el trabajo se convierta en el lugar de una muy propia y auténtica disponibilidad para mí mismo. Que sea, por vocación personal, la no rutina por excelencia. En cuanto al domicilio, lugar de liberación del trabajo, puede ocurrir lo que él llama el sorpresivo nada que hacer domiciliario. Leo. Y así como la rutina, con su infundado hay que hacer, segrega un clima de desgano, insolidaridad del hombre con el mundo, es posible también que esta disponibilidad gratuita, el nada que hacer del tiempo libre, deje entrever los abismos oceánicos del aburrimiento, insolidaridad consigo mismo, asedía. Por otra parte, el concepto sintético de cotidianidad que nos proporciona el filósofo es simple. Cotidiano es lo que pasa todos los días. Lo cotidiano es justamente lo que pasa cuando no pasa nada. Nada nuevo, habría que agregar. Añade Giannini, explicitando su idea, que lo cotidiano aparece y entonces se nos desaparece, como el antimisterio por excelencia, como la más tosca y desabrida de las rutinas. Quedémonos por ahora con esas dos indicaciones. La vinculación del pensamiento de Giannini con el de Heidegger es clara y además declarada paladinamente. En el libro que nos ocupa señala que solo o principalmente a partir de las incursiones de Martin Heidegger, el acontecer cotidiano comenzó a revelarse con una gran riqueza de desarrollo en diversos campos del saber, como el sociológico, el histórico y el mismo campo de la filosofía.
La estrecha relación entre el pensamiento de este filósofo y el de Giannini es de larga data. Se puede hallar en su primer libro, Reflexiones acerca de la convivencia humana, publicado en 1965. Además, en esta primera obra, Giannini declara vivir con simpatía la vida cotidiana, como resultado de querer responder dos grandes interrogantes. ¿En qué sentido la vida de cada cual es un absoluto? ¿Y qué es este absoluto? Pasando a otro punto, el subtítulo del libro es Hacia una arqueología de la experiencia. La palabra arqueología apunta directamente al método que se pone en juego. Leemos, arqueología describe un camino, un método determinado de investigación. Lo dice la misma palabra argé, el método que se pregunta por los principios, y en una profundidad análoga a aquella en que trabaja el arqueólogo, el subsuelo de la realidad. En cuanto a experiencia, por otro lado, lo que Giannini efectúa no es ni una arqueología de la conciencia, ni de la mente, ni del psiquismo. Realiza una arqueología de la experiencia. Creo que un camino corto para entender de qué se habla con la palabra experiencia consiste en considerarla por lo pronto como equivalente a vivencia. La palabra fue inventada por Ortega en 1913 para traducir el término alemán Erlebnis. Creo que vale la pena tomar muy en cuenta una precisión que Ortega introduce en un texto posterior. Dice, hay que extirpar al vocablo erleben, vivenciar, todo el residuo de significación idealista, de inmanencia mental o conciencia, y dejarle su terrible sentido original de que al hombre le pasa absolutamente algo, a saber, ser y no solo pensar qué es, existir fuera del pensamiento, en metafísico destierro de sí mismo, entregado al esencial extranjero que es el universo. El hombre no es res cogitan, sino res dramática. No existe porque piensa, sino al revés, piensa porque existe. Se trata de un texto del prólogo para alemanes. Ateniéndolos a la etimología de la palabra experiencia, llegamos a la conclusión de que la experiencia entraña peligros. Continúo con Ortega, experiencia, empeiría, es una de las palabras que en griego, como en latín, vive de la raíz per. El sentido originario del vocablo experiencia es haber pasado peligros. Consideremos con este autor que lo peligroso no es resueltamente malo y adverso, puede ser lo contrario, benéfico y feliz. Pero mientras es peligroso, ambas contrapuestas contingencias son igualmente posibles. Para salir de la duda hay que probarlo, ensayarlo, tantearlo, experimentarlo. Es lo que dice en El hombre y la gente. Por otro lado, como señala Marías, comentando Ortega, la palabra experiencia remite no solo a peligro, sino que también a poros y portus, salida, paso. Dentro de la reflexión cotidiana es la calle, en principio, el ámbito del peligro. Pero el trabajo presenta también el peligro de perdernos en él, en el sentido de cierta peculiar pérdida de sí. Y el domicilio no está exento de presentar peligros. El aburrimiento y la asedía, entre ellos. Pienso que Giannini recoge en plenitud el peligro inherente a la experiencia, pues en los tres lugares se da la posibilidad ambigua íncita en el peligro, en cuanto que en el peligro puede ocurrir lo malo y adverso, pero también, al hallar una salida, un paso, lo benéfico y feliz. Y en cuanto a la palabra Asia, que aparece en el subtítulo de la obra que nos ocupa, aparentemente anodina,
alude a un movimiento efectuándose en el tiempo en tensión respecto de una meta. De Asia surgen las renovaciones creadoras. Asia, preposición abierta al futuro, resume la agitación del instante, es cambio y transcurso. Nos dice Mario Ciudad en un ensayo titulado Viaje alrededor de una palabra. La palabra es precisamente Asia. Esto nos indica que Humberto no da por finalizada la indagación acerca de la experiencia, sino que más bien nos da a entender que va de camino hacia ella. Es preciso, sin embargo, añadir una importante precisión. Advierte Giannini que a la experiencia a cuya realidad intentamos acercarnos arqueológicamente no puede por principio ser la experiencia personal de cada sujeto. Hacia otro lado se mueve nuestra búsqueda, hacia un hipotético subsuelo de principios sumergidos en esa experiencia individual. Sumergidos, y que sin embargo echan sus raíces hasta el fondo de ella, condicionándola al punto de hacerla a veces incomprensible para sí misma. Se mueve, en fin, hacia el subsuelo de una experiencia común. Este término, experiencia común, es clave en el pensamiento de Giannini. Como él mismo lo dice, lo adopta tomándolo del filósofo existencialista italiano Enrico Castelli, su principal inspirador, recogiendo concretamente la revalorización nociológica y ética que hace su obra de la experiencia común. De ninguna manera podríamos dejar sin subrayar el hecho de que lo que mueve decisivamente a Giannini es la indagación ética. Dice, se trata en verdad de buscar una experiencia en que converjan las temporalidades disgregadas de nuestras existencias. Búsqueda de una experiencia común, o lo que es lo mismo, de un tiempo realmente común. Hasta ahí sus palabras. Procurar iluminar y restaurar realmente una experiencia común ha sido tarea central en la vida y obra de nuestro pensador. Pero nuestro amigo da un paso más y decisivo. Frente a la metafísica pura aristotélica y a sus diversos continuadores, aunque considerándolos como merecen y no desdeñándolos, Giannini hace hincapié en finalidades axiológicas y de ética social y política, así como en un objetivo vinculado con lo sacro, tal como lo va a entender inequívocamente en estas palabras. Pues la reflexión sobre la vida cotidiana aspira a ser, en último término, reflexión sobre un liberado ser para aquello que se vuelve libremente hacia nosotros para interrogarnos, lo sagrado. Hasta ahí sus palabras. En el actual mundo desacralizado de la técnica moderna, él está atento en primera y última instancia a la predominante ausencia y a la emergente presencia de lo divino, que apenas se divisa, tal como lo han estado algunos poetas y filósofos de la época de la huida de los dioses. Hölderlin, Rilke, Antonio Machado, Ortega, Heidegger y Enrico Castelli, entre ellos. Eso era lo que tenía que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la comunicación que nos has entregado recién. Muy provocadora. Espero que podamos replicar, digamos, y dialogar en esta mesa. Esa es mi función como moderador. Tengo que, digamos, en cierto modo actuar como una policía. Es un papel un poco agradable para mí, digamos. Está en contra de mis inclinaciones, pero puedo darle vuelta al asunto de la policía, digamos, y tomar la policía en el mejor sentido de la expresión. Es decir, dirigirnos hacia aquello que es el asunto del coloquio, un diálogo, una conversación, un debate en torno al pensamiento de Humberto.
Voy a dejar con ustedes ahora a Álvaro Ramis. Álvaro Ramis es profesor en la USACH, es un escritor regular, digamos, en el periódico Le Monde Diplomatique. Está a punto de publicar un libro que procede de su tesis doctoral sobre bienes comunes y democracia, realizado en Valencia recientemente. Dejo con ustedes a Álvaro Ramis. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por compartir esta tarde este momento gratuito en torno a la figura de Umberto Giannini. Mi ponencia se llama Sobre el mito de la autenticidad, relectura de una obra temprana de Umberto Giannini, y nace del interés por llegar al auténtico Umberto. ¿Quién era él? Esa es mi pregunta inicial. Y por eso fui a una obra que considero que es inicial, que es germinal, pero que al mismo tiempo es suficientemente madura para mostrarnos al primer Giannini, ¿ya? El mito de la autenticidad es de 1968, sigue a su tesis doctoral La metafísica del lenguaje de 1960 y Reflexiones acerca de la convivencia humana de 1965. Por lo tanto, da plena continuidad a esa reflexión, pero ya en un plano de cierta consolidación de su argumentación. El texto denota claramente la influencia de su maestro Castelli, lo que explicita en el prólogo, donde dice la diarística de Enrico Castelli, pensieri e giornate, repercute permanentemente en mi ánimo. Y junto con eso, pues obviamente también el capítulo 4 de Ser y Tiempo, temporalidad y cotidianidad, de Heidegger, que explica buena parte de su reflexión. ¿Qué es lo que busca su obra? Él dice que es una contraposición entre pensamiento lógico, sistemático, y lo que podemos llamar pensamiento retórico, la palabra en su virtud reveladora. Estas inquietudes pueden ser descritas como la búsqueda en la cotidianidad del sentido de la existencia humana, búsqueda de un absoluto empírico que sea común, que sea cercano a la experiencia de todos, ya que lo que es convincente, nos dice, lo es porque revela un valor, y entonces el espíritu, porque es convincente, se deja vencer, se deja seducir por la verdad, por la belleza a la que apunta el argumento convincente, retórico. Es a este desgarramiento entre objetos y valores conflictivos donde surge en su más legítima dimensión el problema de la autenticidad, punto de cohesión de estas reflexiones como una exigencia ética y ontológica. Y por lo tanto, su búsqueda de esta autenticidad se revela central en relación a estos otros tópicos de la convivencialidad y de la experiencia cotidiana. Experiencia, a su vez, de la autenticidad puesta en relieve en la filosofía contemporánea, tal vez con Charles Taylor como autor central, que descubre en Fuentes del Yo, ¿no?, a la autenticidad como ese gran ideal moderno que configura la identidad de los seres humanos de este tiempo. Y por lo tanto, una obra reveladora, una obra que puede dialogar con grandes tópicos de la contemporaneidad. Entonces, al parecer, dice Giannini, para entender la ideal de la autenticidad, hay algo que espera la realidad humana en algún punto de la historia. Un ser en cuya posesión seremos nosotros mismos. Ese es el anhelo auténtico. Es un momento en el cada cual llegará a ser auténticamente aquello que es. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que quiere universalmente el ser humano? ¿Qué desea ser? Se trata de la búsqueda de aquello por lo cual se desean las cosas. Y eso es el reino del valor. Ello conlleva la distinción, dice, entre una existencia adjetiva, el valor es medida de la objetividad, y una existencia subjetiva, lo subjetivo como lo propio e inobjetable. En la cotidianidad vamos reconstruyendo nuestro yo empírico con la medida, no siempre explícita ni consciente, de un yo ideal imaginario que otorga unidad a nuestros actos al mismo tiempo que se delinea como la meta de ellos, bajo la imagen del hombre como método de sí mismo. ¿Cómo se realiza esta búsqueda? Es a partir del lenguaje, donde se nombra e individualiza lo que buscamos, mediante las proposiciones como entidades o entendidas como unidades complejas de sentido, que remiten hacia una realidad que se nombra. Dice Giannini, mostramos la realidad mediante las realidades
declarándolas mediante proposiciones. Así se puede hacer que comparezcan las cosas. Dentro de las proposiciones encontramos la proposición histórica, la proposición cum tempore, que describe algo que pasa. No apunta al ser del sujeto, pero la experiencia histórica nos explica lo que somos en la medida en que la dejamos hablar, ya que del pasado solo existe lo que habla de él. Esta mirada retrospectiva es importante porque nos elegimos a nosotros mismos a partir de los acontecimientos del pasado. Pero ¿qué elegir de todo lo que hemos sido? El recurso a la proposición histórica exige verificar, proponer un criterio de verificación de esa búsqueda histórica. Además, lo que se muestra auténtico en esta selección histórica para un número finito de individuos, ¿podrá seguir siendo válido para un número indeterminado o infinito de individuos? Cuando emitimos una proposición nominal de sujeto universal, como por ejemplo, las flores de los naranjos son blancas y fragantes, ¿cómo habríamos de saber que nuestra proposición es verdadera y lo será para todos los tiempos? El nombre verdadero, el étimon, de esa unidad significativa, se expresa en la tradición aristotélica como esencia o sustancia. La adecuación entre nombre y esencia revelaría así una verdad universal, inmutable, eterna. ¿Pero será posible esa adecuación?, dice Giannini. ¿Qué pasa si mañana, producto de la radiación, se produce un cambio en las dimensiones y colores de la flor del naranjo? Si la especie flor de naranjo ha sufrido una transformación ante nuestros sentidos, significa que al entrar en el mundo de la esencia, al mundo de la esencia le pueden ocurrir ciertos accidentes, infinitos accidentes. Entonces sucede que la realidad misma falsifica nuestra esencia. Así, lo que parecía en un principio como esencial, aquello que define el ser determinado de una cosa, su estructura íntima y subsistente, va a aparecer luego ligada a la coexistencia cósmica como respuesta, como fenómeno que responde a otros fenómenos. De ese modo, la objetividad del universo no depende del universo ni de la subjetividad que lo piense como tal. Dependería, en cambio, de la copresencia subjetiva. ¿Qué implica esto para nuestra búsqueda de la autenticidad? Nos responde el profesor. Veremos que es en el mundo de la cotidianidad, que sus quehaceres e inquietudes diarias, donde se muestra más radicalmente la posibilidad de que el hombre se vuelva extraño a sí mismo, porque allí tiene que hacer consigo mismo, en una búsqueda no siempre explícita, pero no menos dramática, de su ser más real. En el horizonte de la cotidianidad, el hombre se encuentra en una relación natural con su prójimo, y esta relación es, al parecer, decisiva para la comprensión de la propia realidad. El ritmo de la existencia cotidiana reposa en los ciclos de la vida y transformación de los entes naturales, en la constancia en los fenómenos naturales. Así se entiende la búsqueda de la autenticidad como desocultamiento del ser. Ser auténtico significaría así ser íntimo a la realidad y actuar desde su centro. Y la inautenticidad es aparecer para alguien como una apariencia modificada, ofreciéndose como un ser que en verdad no le concierne. La inautenticidad implica entonces una falsa relación de sujeto a la realidad en que se encuentra. De allí que habría que buscar la autenticidad abandonándose hacia el movimiento que nos lleva hacia el centro y nos trae desde el centro de la realidad. Y así entenderíamos espontáneamente las distancias con la vida universal. Y este regreso a esta reconciliación con lo que somos naturalmente es lo que suele llamarse cotidianidad y autenticidad. Nos interpretamos a partir de las cosas y habitualmente a partir de la objetividad del mundo. Si el yo es hermético, personal, único e impenetrable como la intención, la intimidad se manifiesta como mi pura intencionalidad y desasosiego respecto a lo que no es ella. De ahí que encontremos una definición clave en su pensamiento. El hombre como búsqueda de sí mismo entre las cosas de su mundo a partir de ellas. ¿Por qué el rechazo de Giannini a esta comprensión naturalista de la autenticidad? En el prólogo nos da una pista, ya que nos advertía Giannini que en esta obra tenía en vista el pensamiento de André Gide y su cuasi teoría del acto gratuito, pero para rechazarlo. ¿Por qué? Porque recordemos que André Gide creía en la pureza de los actos gratuitos que atentan contra lo que él llamaba la moral burguesa. Por ejemplo, arrojar a un desconocido de un tren, por ejemplo, como hacía el protagonista de Las Cuevas del Vaticano, podía ser un acto que devolvía al ser humano
a una especie de inocencia primigenia. ¿Es esta autenticidad natural, espontánea, la única autenticidad humana? Y entonces surge la reflexión de Giannini y dice: la vida auténtica no habrá de consistir, sino secundaria y relativamente, en una dirección hacia la objetividad de los objetos. La vida auténtica está cimentada en una relación verdadera, pero hacia el prójimo. Por eso, la autenticidad no está ligada solamente a un sentido naturalista, ingenuo, infantil. Autenticidad es búsqueda, es fatiga, es desgarro, es dualidad. Es búsqueda de nuestro ser ideal, de nuestro símbolo más allá del ser dado y natural. Somos auténticos manteniéndonos en la dirección de un sí mismo querido. En verdad, por lo tanto, existen fuerzas represivas de la autenticidad, las convenciones y los prejuicios, pero también, más allá de estas fuerzas represivas, existe también una necesidad de renuncia, ¿ya? ¿Por qué? Porque en torno a la intimidad, ¿ah?, podemos radicalmente orientar nuestra búsqueda de espontaneidad, ¿ah?, en relación a un prójimo que determina lo que somos. Más radicalmente, la vida del prójimo se nos presenta permanentemente, dice, como exigencia, como un legítimo requerimiento, como un deber ser fundado en la humanidad. Es esta exigencia que viene, o como callada exigencia de amor, o como callada o estridente exigencia de comprensión, la que determina la auténtica autenticidad. De allí que la espontaneidad naturalista, alogid, es también una renuncia a la búsqueda del deber ser. La autenticidad, por lo tanto, es la conquista de sí para la existencia, y la inautenticidad implica en realidad un acto de mala fe. Para alcanzar la meta, nos dice, debemos cubrir la mitad del camino que va hacia nuestro sí mismo, y la otra mitad nos va a venir al encuentro, al término de nuestra pequeña historia personal. A ese sí mismo que nos viene al encuentro, el hombre religioso, nos dice Giannini, lo denominamos Dios. El hombre no religioso, diría yo, lo puede llamar de mil maneras, pero es ese requerimiento, ¿no?, ese imperativo que surge desde la realidad del otro como principio relacional indeterminado que nos cuestiona, ¿no?, el que determina finalmente también esa autenticidad profunda a la que se refería Giannini. Gracias. Muchas gracias, Álvaro, por la comunicación. Dejamos ahora, le damos la palabra a Marcos García de la Huerta, quien es un destacado filósofo chileno, que tiene una larga trayectoria de obra, uno de los iniciadores de la polémica en torno a Heidegger, digamos, que dio lugar a la destrucción, podríamos decir, de Heidegger a partir, sobre todo, de la destrucción en el buen sentido de la palabra, la deconstrucción, o la deconstrucción de Heidegger, a partir del libro de Víctor Farías. En el origen de ese libro, de esa polémica, está el trabajo de Marcos García de la Huerta, sin duda alguna. Recuerdo otros trabajos muy importantes, la crítica de la razón tecnocrática. Hay, por lo demás, 3 libros importantes que han sido objeto de premios del Consejo Nacional del Libro, y hay un libro que está por salir, que es una recopilación de trabajos de distintos pensadores, profesores, académicos, en torno a la obra de Marcos García de la Huerta. Bueno, vamos a escuchar ahora su... No sé si tienes algo que agregar. Muchas gracias, Miguel. Que no creo ser destructorio. Deconstructor, si quieres tú. Ni siquiera en sentido. Ni siquiera tampoco, bueno. Bueno, pero... Destrucción en el sentido heideggeriano de la palabra destrucción. Que me va a quitar los 20 minutos, además. No. Estamos muy bien de tiempo. Lo que yo quisiera... Yo tengo aquí unos letreros que me dieron que avisan que quedan 2 minutos o 5 minutos. Creo que no va a ser necesario usarlo, digamos. De modo que estamos bien de tiempo. Gracias, Miguel. Lo que quisiera transmitirle es bastante breve, digamos, pero hay una fase preliminar que es un poco una confrontación de la idea de autenticidad en Giannini y en Heidegger,
que me va a tomar un poquito más de tiempo. Giannini suscribe la matriz heideggeriana de la idea de autenticidad, que es, por lo demás, como él mismo señala, capital en la obra de Heidegger. Y no es poco lo que le debo a los análisis de Ser y Tiempo. Y agrega enseguida, mi voluntad se dirige por otro camino, más próximo al de Enrique Castelli, en Pensieri e Giornate. Este otro camino, en efecto, se orienta en una dirección muy diferente y hasta opuesta, diría, a la de Heidegger. La autenticidad consiste, según Giannini, en una coincidencia consigo mismo al que cada uno aspira, pues normalmente se encuentra enajenado, fuera de sí. Esta forma habitual de existencia incompleta que lleva a cada uno anhelaría completarse o llegar a coincidir consigo mismo. En este sentido, como no se llega nunca a coincidir consigo mismo, Giannini dice es un mito la idea de autenticidad, un ideal ético, podríamos decir, con Taylor. Haciendo algunas salvedades en el lenguaje, no habría en esto mayor divergencia con Heidegger, salvo que éste evita el lenguaje antropológico, como él dice, que según él reproduce la comprensión ontoteológica y representa una recaída en la metafísica. Giannini no vacila, por ejemplo, en emplear la palabra hombre, que Heidegger reemplaza por el Dasein o el ser ahí, por algunas razones que tienen que ver con el hecho de que en el ahí el hombre estaría abierto a la comprensión de sí mismo. De lo que se trata entonces para Heidegger es de hacer una exégesis fenomenológica de la estructura del modo de ser en el mundo, una analítica de la existencia que pueda dar paso a una nueva ontología fundamentalmente distinta de la metafísica tradicional e impida el deslizamiento hacia la moral y la ética. La existencia propia o auténtica, Eigentlich, es una idea capital en Ser y Tiempo porque es coextensiva a la comprensión del ser y a la historicidad, en tanto que solo a partir de un ser abierto puede darse una comprensión y puede haber un gestarse de la historia. En cambio, lo público, la Öffentlichkeit, es esencialmente cerrada. Según Heidegger, la esfera pública lo oscurece todo y hace pasar lo así encubierto por lo conocido y accesible a todos. La esfera pública no es creadora. La historicidad de la historia solo puede darse a partir de un ser abierto. En esto ya aparece una primera divergencia, porque si bien Giannini considera el ser auténtico como un modo de ser hombre, es un ideal, un mito, dice él. Precisamente a nosotros mismos implica ir acaparando una sustancia que nos trasciende, ir colmando un déficit que arrastramos desde siempre, escribe él. A esta potencia que se va actualizando indefinidamente es lo que llamamos vida enajenada. Se podría describir este estado positivamente y en consonancia con los fundamentos y el lenguaje de la tradición filosófica, agrega Giannini. Así podríamos decir que el ser humano, como apetente, está enajenado en la dirección de lo apetecible, bonum, y como inteligencia en la dirección de la verdad de lo inteligible, verum. Hasta ahí Giannini. Habría que agregar que esta es una obra primeriza. El mito de la autenticidad es una obra primeriza de Giannini. Podríamos hablar entonces de un primer Giannini. Giannini, como decía, no vacila en emplear el lenguaje de la tradición que ha tomado por referente el ser de las cosas. Se trata, dice él, de un replanteo que más allá de la determinación de unas cuantas verdades en torno al ser de las cosas, pretende abrirse paso a partir de la comprensión de estas mismas cosas, hasta el sentido del ser que el hombre debe ser. Al replantear el sentido del ser a partir de la comprensión de las cosas, la interrogación se desliza hacia un deber ser, que se agrega y superpone al ser del hombre. Heidegger pretende, sin embargo, que la analítica solo describe la realidad humana y no sabe ni quiere saber nada acerca de la ética y de la moral. No significa que se extinga la ética o se rechace la moral. Ser y Tiempo intenta, partiendo de la I, exponer el modo de ser antinómico de un ser en que la esencia coincide con la existencia. Y no es posible entonces, de otra forma, que este ser sea accesible como... No es posible que este
este ser antinómico sea objeto de la representación, porque es constitutivamente un ser posible, una posibilidad, un proyecto también se puede. En este ser paradojal se da la necesidad de comprender y concordar consigo mismo a pesar de o justamente por hallarse perdido en el ahí. Puede adquirir el carácter de propio o auténtico solo porque se encuentra habitualmente arrojado en el uno, esta forma, digamos, de ser de lo común, que no es nadie determinado y que son todos, si bien no como suma y prescribe la forma de ser de lo cotidiano. Al menos esto es lo que pretende Ser y Tiempo. Intenta sortear una ética del deber que conduciría a un plantear otras cuestiones, como por ejemplo el valor de la existencia, el origen de este querer ser sí mismo y sus fundamentos o principios. Estas preguntas surgen necesariamente si se replantea el sentido del ser que el hombre debe ser, aun cuando se reclame la validez de la experiencia cotidiana, del sentido común y del mundo común. Pues si bien el ser auténtico es un modo de ser hombre, es un mito, un ideal, que se aspira a realizar. Ser auténtico consiste en una búsqueda, dice Giannini, una búsqueda de nuestro ser ideal. Somos auténticos manteniéndose en la dirección de un sí mismo querido, al que se aspira, pero somos esencialmente inauténticos. Dos posiciones contrapuestas, por tanto, la metafísica como aquello a lo que hay que recurrir para procurar plena significación a la idea de autenticidad, Giannini, y la metafísica como aquello que es preciso dejar atrás, precisamente para acceder a una comprensión del ser no fundado en el ser de las cosas, sino en un ser abierto a la verdad, que puede librarse de su perdimiento en el uno y ser relativamente al fin, es decir, precursar su propia muerte, dice Heidegger, y en su estado de resuelto poder abrir su propio destino individual y al par el destino del pueblo, el destino colectivo. A pesar de coincidir con Heidegger en estimar que su estado habitual, el humano, es un ser caído e inauténtico, Giannini asocia ese estado a una condición natural. El hombre es un ser de la naturaleza, aunque le haya sido concedido la posibilidad de apartarse y hasta de superar esta condición natural. La simulación, el fraude, el engaño justamente serían algo que existe en la naturaleza y que es la astucia de la razón, dicho en términos hegelianos. En la comprensión teológica, la condición caída no es el estado original del humano. Sin embargo, tanto Heidegger como Giannini parten de la idea de que el hombre es originalmente un ser caído. En la comprensión, digamos, en la versión bíblica, el hombre cae en el mal a partir de un estado inicial de gracia. Por lo tanto, la condición caída no sería la originaria. La relación con la naturaleza y con la animalidad está ausente en la analítica de Heidegger. Heidegger evita la comprensión de la humanitas desde la animalitas, entre otras razones porque estima que eso es propio de la antropología y deriva en humanismo. Giannini supone una fundamental continuidad entre ambos, lo que concuerda con la comprensión común. Pero como él busca procurar a la autenticidad un sustento en la tradición ética y reencontrar la continuidad con la naturaleza, recurre a Aristóteles y a la metafísica, que es justamente lo que Heidegger quería evitar, dice Giannini. Se podría describir este estado en consonancia con los fundamentos y el lenguaje de la tradición filosófica. Así podríamos decir que el ser humano, como apetente, está enajenado en la dirección de lo apetecible, bonum, y como inteligencia en la dirección de la verdad, de lo inteligible, verum. Pero si se entiende la humanitas desde la animalitas, se refuerza la necesidad de un deber ser que afirme y realce el valor de la existencia, la distinción con la animalitas. La especificidad de mi mundo, pongamos por caso, no se confunde con el espacio de la física. O sea, nunca se puede percibir el Dasein como un ser ante los ojos. La ciencia física define solo una de las posibilidades de interpretación de la llamada naturaleza. Otro ejemplo, la muerte, que parecer ahí es una posibilidad constitutiva siempre presente,
y en cada caso diferente, única, no se confunde con la causalidad, con la facticidad de lo ante los ojos, que es como se representan las cosas. Aunque la forma cotidiana de enfrentarla sea la rehuida y el aquietamiento de la angustia ante esta posibilidad extrema. El uno enfrenta la muerte así, esquivándola. En el estado de resuelto, el Dasein a lo que se resuelve es a asumir esa despedida final del mundo, como su más propia posibilidad. Pero ante los ojos, en cambio, la muerte aparecerá solo como un caso de defunción. La presente investigación, prosigue Giannini, se moverá en las vecindades del lenguaje. Así pues, no nos preguntamos por el ser del lenguaje, sino preguntamos por el ser de las cosas. La pregunta por el ser de las cosas conduce la investigación por el otro camino, el de la metafísica. Las cosas son entes que la tradición, y en particular la filosofía moderna, han tomado como referente fundamental, siguiendo en esto la aspiración de objetividad de la ciencia. Husserl ya había señalado la necesidad de superar la crisis de las ciencias europeas y de la metafísica moderna a través de una ontología de la existencia. La interrogación del ser y tiempo sigue precisamente esa indicación de Husserl. La pregunta por el ser no se plantea a partir del mundo físico o de las cosas. El llamado a las cosas mismas resulta equívoco desde esta perspectiva, si se le entiende a la letra, porque remacharía la orientación cosista, fisicalista, de la metafísica moderno-cartesiana. Y lo que Heidegger propone, siguiendo en esto a Husserl de las crisis de las ciencias, es tomar por referente un ser que está constitutivamente en relación con la verdad. La novedad de la analítica consiste en tomar por referente ese ser abierto, no las cosas. La metafísica, dice Heidegger, sigue siendo sin vacilaciones física. Uno de los peligros de la filosofía, uno de los peligros del pensamiento, dice Heidegger, es filosofar. El error de Descartes y de Spinoza y de los modernos en general consistiría en la determinación del ser como cosa y preparar así el mecanismo moderno y su deriva nihilista. El error de Spinoza, prosigue Heidegger, no reside en que plantee las cosas en Dios, sino en que son cosas. La necesidad no existe como tal, sino entre cosas, es decir, en tanto que necesidad mecánica. Y Dios mismo es para él precisamente también una cosa. La autenticidad opera como un contraconcepto, pues ser auténtico supone estar en sí mismo, que es necesariamente relativo e insuficiente. Ser del mundo o ser en el mundo significa estar arrojado en lo otro, por lo tanto enajenado. La coincidencia consigo mismo sería pues imposible. Solo a través de ser inauténtico se puede llegar a un hipotético ser auténtico. ¿Tiene razón entonces Giannini de hablar de mito de la autenticidad? Sí. En cuanto a la autenticidad sería algo así como un ideal o una idea en sentido fuerte, algo que no se realiza nunca, pero informa y orienta lo real. La comprensión moderna del ser fiel a uno mismo es, sin embargo, indeterminada y admite las formas de existencia más diversas. Incluso las reñidas con lo que se entiende por una vida buena. Se puede ser también un auténtico rufián. A esto apunta Teodoro Adorno cuando escribe: en nombre de la autenticidad, incluso un torturador podría presentar toda clase de reclamaciones ontológicas de indemnización en la medida que él no ha sido sino un buen torturador. Uno de los aspectos más incisivos y reiterados en la crítica de Adorno al discurso de la autenticidad es precisamente su falta de contenido. La edad, dice Adorno, es el concepto general para lo que una cosa es, siempre la sustantivación de una propiedad. Así, laboriosidad es aquello que corresponde a todos los laboriosos como lo común a ellos. En cambio, autenticidad no nombra nada auténtico en cuanto a propiedad específica. El significado lo recibiría de la propiedad de la que es predicada. Por esa indeterminación, la autenticidad abre paso al aventurarismo existencial, prosigue Adorno.
Me parece que la crítica de Adorno a la jerga de la autenticidad apunta también a un confinamiento de la interrogación al ámbito de la subjetividad. La cuestión, ¿cómo quiero vivir? ¿Qué clase de persona quiero ser? No se entiende relativamente a una existencia ciudadana, como si el ser en la ciudad tuviera que ser forzosamente inauténtico. De ahí el reproche de Adorno. Heidegger busca coartadas contra el subjetivismo. El hecho de que el ser ahí se pertenecería, de que sería en cada caso mío, se extrae de la individuación como única determinación general que aún queda tras el desmontaje del sujeto trascendental y de su metafísica. Hasta ahí Adorno. Lo público necesariamente achata un proyecto de ser y en lo público la existencia se vuelve mediocre. Esa sería un poco la otra crítica de Adorno. En esta misma línea que sugiere Adorno, uno podría decir, Adorno da vuelta la idea esta de que lo público es un modo de ser arrojado y que la autenticidad es una forma de introducir la verdad en el sí mismo, podría dar la vuelta en el mismo sentido que lo hace Adorno, porque la desafección hacia lo público corresponde con la desintegración que las instituciones que precedió a las grandes catástrofes de la década de los años 30. Bersón tiene unas palabras que son muy similares, que pueden conjugarse perfectamente con la idea de autenticidad de ser y tiempo. Bersón juzgaba necesario recuperar el yo fundamental y liberarlo de las exigencias, dice, de la vida social en general y del lenguaje en particular. No habla de habladuría, pero es un poco la misma cosa. No es tan distinto de Heidegger cuando ponía cuenta de uno las habladurías, en efecto, de la Öffentlichkeit, de lo público, del ser público. En todo caso, la insuficiencia del compromiso, su formalismo, se advierte no solo en su carencia de contenido. Y aquí me parece que el nacionalsocialismo reclamar el compromiso de sus adeptos no es en absoluto un rasgo específico, y en ese sentido me parece que Adorno es un poquito demasiado alemán. Los hombres, porque podríamos decir Sartre también recurre al compromiso, e incluso al compromiso político. Giannini también, y no es tampoco en absoluto proclive. Los hombres, resumiendo, el problema de la autenticidad adquiere prosapia filosófica en la analítica. Esto, incuestionablemente. Giannini circunscribe la interrogación a la cuestión del cuidado o rescate de la condición caída y a la coincidencia consigo mismo, un mito o ideal nunca logrado en plenitud. La autenticidad, así definida, se inscribe en una larga tradición de pensamiento moral y queda a resguardo, en cierto modo, de la amenaza que acecha la analítica, porque Heidegger le da una proyección del ser auténtico en el descubrimiento del destino. Intenta procurar, entonces, un rango ontológico a la autenticidad a través de la idea de un estado de resuelto, de un señalado Dasein, que junto con asir su propia finitud abre el destino propio y el destino del pueblo. Me parece que el reparo principal a esta temática consiste en que toma la subjetividad como referente primordial y autónomo, no producida política y socialmente. Es decir, se supone una racionalidad inscrita solo en el sujeto. En consecuencia, sería preciso analizar el tema de la autenticidad, a mi modo de ver, en el marco de la formación del sujeto moderno. Me parece que su antecedente clásico es el conócete a ti mismo, del oráculo, imperativo que se reitera en la ética socrática. O sea, el intento de aunar, de unificar voluntad y conocimiento. Este deseo de establecer una unidad en sí mismo se reproduce en el cristianismo, pero organizado de otra manera. En este caso, el deseo de instaurar la verdad en uno mismo es una forma de acceder a la verdad con mayúscula, de la verdad misma. Y permítanme terminar con una palabra de San Agustín. Dice, qui facet veritatem venit ad lucem, que puede traducirse así, quien hace la verdad en sí mismo accede a la luz. A la luz, quien produce verdad en sí mismo accede a la luz divina. Muchas gracias.
Bueno, antes de invitarlos a participar con comentarios, preguntas y provocaciones a quienes nos han comunicado estas ponencias, quisiera proponerles a ellos, dado que hay una confluencia temática y problemática evidente, digamos, si preguntarles si no tienen quizás algún comentario que hacerse recíprocamente, digamos, a algunos de los argumentos que han surgido en las tres ponencias. Particularmente me parece evidente que el problema, digamos, de un sujeto que está situado de cara a la experiencia como experiencia, en la idea de la reflexión o de la flexión cotidiana o de la cotidianidad, tal como la trabaja Umberto Giannini, se relaciona directamente con el problema del sí mismo, de la mismidad, el problema de la autenticidad o de la mismidad. Precisamente este sujeto, que es el sujeto de la experiencia, está enfrentado al imperativo de ser mismo y otro. Se trata de la unión, del enlace de lo mismo con lo otro, en que en lo otro pasa a ser condición, digamos, inevitable de la mismidad. Entonces me parece que valdría la pena, digamos, intentar un diálogo, digamos, entre ustedes antes de invitar al público, digamos, a participar igualmente en ese diálogo. Bueno, yo comentaría en primer término, digamos, el hecho de que en Giannini aparece una especie de ambigüedad, digamos, pero yo creo que esa ambigüedad finalmente se disuelve. Efectivamente estamos en contacto con lo otro. En cierto sentido, este contacto implica una pérdida de sí, pero resulta que la recuperación de sí también necesita el contacto con lo otro. Por lo tanto, digamos, ambos planteamientos tendrían que conjugarse, digamos. Y yo creo que leyendo adecuadamente lo que plantea Humberto, se llega a esa conjunción. Porque se ha dicho de paso, a veces se cree que lo que dice Humberto es tan fácil como era conversar con él. Creo que ahí hay un grave error, digamos. Realmente él era, claro, sencillo, acogedor, digamos, y bueno, se entendía lo que decía, etcétera. No ocurre así con sus libros. Están llenos de matices, de problemas, digamos. Hay que repensar muy a fondo los asuntos, digamos. Bueno, partiría con eso, digamos. Bueno, creo que ha sido una mesa bien fecunda en términos de las coincidencias de lectura, respecto particularmente a la pregunta por la autenticidad, cuando el profesor García de la Huerta nos planteaba el auténtico rufián como problema, ¿no? Y ese auténtico rufián como límite de la noción de autenticidad como ideal ético, ya que nos plantea los límites de esa visión naturalista de la autenticidad. Y el descúbrete a ti mismo y la noción agustiniana, ¿no?, de que el que tiene el conocimiento de sí mismo logra la sabiduría divina, pues me parece tremendamente coincidente con esta hermosísima frase de Umberto Giannini cuando dice: los hombres, para colmar la propia y personal realidad, debemos en este esfuerzo de la voluntad cubrir la mitad del camino. Y esto a lo largo de toda una existencia que va hasta nuestro sí mismo. La otra mitad nos viene al encuentro al término de nuestra pequeña historia personal. Yo creo que esa dialéctica entre lo que es nuestro viaje al sí mismo y el encuentro de esta gracia, ¿ya?, que anticipa lo que yo soy, ¿ya?, y al mismo tiempo que la realiza, pero que viene del otro, no como infierno, sino como la explicación de lo que yo mismo soy, ¿ya?, la revelación de mi mismidad, de mi autenticidad plena. Que por lo tanto, recién lo discutíamos antes de la mesa con Jorge Vergara, la idea de que aquí hay un ideal ético y político, hay una utopía política que está en el encuentro del otro
que me saca a mí mismo de mi encierro, ¿ya?, del solipsismo metódico, y nos abre a la relacionalidad como proyecto, ¿ya? Y por lo tanto la autenticidad se transfigura. Ya no es solamente el ser el que soy porque el que soy, naturalista, sino es soy lo que soy porque me encuentro con el otro que me da un sentido y un norte a mi existencia. Por lo tanto me desafía a buscar lo que es el deber ser, ¿ya? Por lo tanto funda una ética política y social que es interesante. Creo que cuestiona, por lo tanto, ciertas nociones, dialoga con Aristóteles, pero al mismo tiempo lo esencializa y nos abre a esta dimensión relacional que creo que funda su visión, que es radicalmente cristiana, pero de un cristianismo social, un cristianismo dialógico, una visión de la fraternidad humana como realización de la autenticidad. Respecto a entender el sí mismo en relación siempre con un otro, claro, yo entiendo también lo que decía Jorge, en el sentido que autenticidad e inautenticidad son también dos términos que son correlativos. La autenticidad no se entiende sino en relación a su contrario, la inautenticidad. Con respecto a la cosa que señalaba Álvaro, en el sentido de que aquí está inevitablemente en cuestión una cuestión ética, yo creo que si se hace la lectura interna de tanto de Giannini como de Heidegger, es inevitable que si se hace la lectura interna de Giannini, sí, pero en Heidegger no quiere justamente que sea una ética, que esto sea enteramente descriptivo, fenomenológico, analítico. Y yo creo que ahí, claro, es que Heidegger ha pasado por Nietzsche y de una manera muy, muy radical, y justamente Nietzsche es el que ha puesto énfasis en que la subjetividad tiene una historia y que hay que remitirse básicamente para la crítica del sujeto moderno, hay que remitirse a esa historia. En ese sentido yo veo que hay una divergencia importante, porque lo que hay en Heidegger ya es una crítica muy fuerte de la subjetividad moderna. No sé si acaso en el primer Giannini por lo menos haya eso. Muy bien. El primer Giannini quizás está muy relacionado con el segundo, ¿eh? Y están muy vinculados, digamos, porque en definitiva también el problema de la autenticidad, el problema de ganarse a sí mismo, ¿no es cierto?, y de perderse a sí mismo. Pero evidentemente la dialéctica del sí mismo y del otro, el mismo con el otro, o el otro como condición de lo mismo, ese enlace es igual a la dialéctica del ganar y perder, digamos. Para ganarse a sí mismo tal vez hay que perderse. Y de hecho, digamos, toda la relación con la experiencia que describe Giannini, la idea del sujeto como flexión o reflexión en este movimiento rutinario, sin embargo abierto a lo desconocido, a lo inesperado, es la salida afuera de sí. Es otra vez, digamos, la novela del Quijote, digamos, del salir afuera y volver, en el que el volver, el encontrarse, se produce a través de la pérdida. Entonces la enajenación de sí parece parte constituyente, podríamos decir, de la propiedad de sí. Bueno, quiero invitarlos a intervenir, por favor. Jorge, no sé, me imagino que hay un micrófono por ahí. Bueno, algunos pequeños comentarios me han parecido muy sugerentes las tres exposiciones. En primer lugar, respecto a Echeverría. En Echeverría y en su análisis del Quijote figura la vida humana, no se presenta este problema de la autenticidad, sino que lo que más bien dice Echeverría es que el Quijote quiere dejar de ser lo que
la identidad que le han atribuido. Por lo tanto, él construye su propia identidad. Su autenticidad no es coincidir consigo mismo, sino que realizar un camino, ¿no es cierto?, a través del cual él realiza su propia autoconstrucción. Es una perspectiva distinta. Respecto a lo que decía Humberto, parece muy interesante la crítica, retomar la crítica de Adorno. El concepto de autenticidad es básicamente, como lo han mostrado ustedes, un concepto moral, pero que carece de contenido. Y donde se ve esta problemática muy bien, esta tensión que hay entre la búsqueda de autenticidad, como la lucha contra la mala fe, y una autenticidad que se construye con contenidos entonces que pueden ser claramente negativos respecto a los otros, es en Sartre y en Simone de Beauvoir. O sea, ahí vemos una autenticidad, la autenticidad de Sade, el análisis de Simone de Beauvoir sobre Sade, que aparecería como un héroe sartreano auténtico, y también entonces Saint-Genet. Entonces, el problema es que esto significa una manera de plantear ajena a la ciudadanía. O sea, la apertura al otro no necesariamente significa, ¿no es cierto?, a pesar de que Janini está diciendo, que haya la posibilidad de un tiempo compartido y de una experiencia compartida, pero una experiencia ciudadana que tiene una mediación. O sea, lo que quiero decir es que hay una tensión entre lo que podríamos llamar una filosofía existencial, incluso la de Echeverría, la de Sartre, este primer Giannini, con lo que sería una filosofía política. Y en ese sentido la crítica que hace Adorno es una crítica significativa. Ahora, respecto a lo que decía Marcos, en Heidegger, y tú mismo lo has mostrado en tu libro, y lo explicita el propio Heidegger, hay elementos que permiten, a partir de esa analítica existencial, transitar hacia un proyecto político, que es la idea de destino. Entonces, y como el propio Heidegger lo dice, la concepción de historicidad, que le permite, según dice él, adscribirse al nacionalsocialismo, cuando le hace la pregunta. Entonces hay una trama muy compleja ahí y de tensiones entre lo que podríamos llamar análisis existenciario y filosofía política. Yo ofrecería la palabra a otra parte. Bueno, para ir por orden, como yo estoy al lado de Jorge. No, digamos, antes de permitirle replicar a los ponentes, digamos, me parece bien, claro. Unas dos personas más, digamos, y luego volvemos a la mesa. No, un poco para problematizar más las cosas. Yo creo que el propio Humberto recogió el libro y trató de sacarlo de circulación el mito de la autenticidad. Y yo creo que eso es sintomático, que él no se identificaba. Es decir, la idea del nosotros, la experiencia común, es un romper con un discurso que de alguna manera se muerde la cola, ¿no? Hablar de la autenticidad ya es poner una distancia. Hemos visto por ahí, yo recuerdo una revista en que aparecía uno de los heideggerianos contemporáneos chilenos hablando de la autenticidad vestido a la manera de Heidegger en Heidelberg. Entonces me parecía un poco caricaturesca la autenticidad hecha la existencia de otro. No lo voy a nombrar porque, bueno, por respeto a él, pero eso ocurre con este tema de la autenticidad. Giannini recogió el texto y eso es una prueba clara que él no se reconoce en ese primer Giannini. ¿Alguien más? Si no, volvemos a la mesa. Entonces, a ver, una sola cosa antes de dar la palabra, digamos, a Marcos. Que sí, claro, está más o menos dirigida. Lo que yo te podría decir es que, bueno, yo no leí el libro de Castelli sobre que ese es el que reconoce, digamos, una afiliación más directa, a pesar de que la matriz de la autenticidad es heideggeriana, pero ¿cuál es la idea de mito que usa Giannini? No es un distanciamiento crítico total. El mito tiene una realidad. Eso te podría decir tentativamente. Respecto a lo de Jorge,
Yo suscribo mucho la cosa de Adorno, pero tengo alguna reserva cuando él se mete, digamos, en toda la cuestión del compromiso, por ejemplo. Que ya la idea de compromiso, él la vincula con el compromiso con el nacionalsocialismo, y no es así. O sea, el compromiso es reclamado también por Sartre, por el propio Giannini, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con... en Sartre sí el compromiso es político, en ese sentido, pero es indeterminado. Es indeterminado. También la idea de compromiso tiene la misma rasgo de la autenticidad, que es sin contenido, que es formal. Pero por eso mismo tiene mayor, digamos, universalidad. A mí me parece muy pertinente lo que dijo Miguel, en el sentido de que ganarse es imposible sin perderse. Eso es muy interesante. O sea, que el perdimiento en el uno es condición para el ganarse del uno. Otra cosa, antes de darle la palabra, digamos, al público, una observación a propósito de la relación de Giannini con Heidegger. Los que fuimos alumnos de él percibimos, digamos, constantemente esa lectura, una lectura que hacía él de Ser y Tiempo muy en cierto modo rápida, digamos. Porque lo reducía de alguna manera y se alejaba muy claramente de Ser y Tiempo. Y se alejaba no solamente como lo hizo con este libro sobre el mito de la autenticidad, sino que en su propia concepción de la cotidianidad. Todo su trabajo filosófico sobre la cotidianidad se distancia radicalmente de Ser y Tiempo. O sea, desde el momento en que en Ser y Tiempo la cotidianidad es el lugar, digamos, el lugar de la inautenticidad, de lo inauténtico. Obviamente que es una condición fenomenológica, digamos, fundamental para poder describir, digamos, en fin, los fenómenos. Y esos fenómenos que se mezclan unos con otros y que finalmente no sabe a dónde se llega, digamos, al intríngulis, digamos, a la aporía. Bueno. Entonces me parece que es interesante explorar ese punto. Claro, y ahí aparece otra dimensión de la cosa del mito, porque el mito de la autenticidad es un poco el anti-Heidegger, ¿verdad? La contraposición. Claro, en ese sentido creo que es importante, y yo les haría esa pregunta a ustedes tres, digamos, creo que es importante relevar la figura filosófica de Castelli, o sea, y cómo, digamos, Giannini, digamos, en su elaboración propia y original de su pensamiento, realmente es deudor de varios pensadores, entre ellos Castelli, sin duda alguna. Entonces, ¿cómo lo podrían ustedes destacar, especialmente en relación con el problema que se ha debatido en la mesa? Claro, la experiencia cotidiana, básicamente. Yo no lo he leído a Castelli, así que ahora uno podría imaginar. O sea, Giannini claramente reconoce la matriz heideggeriana de su temática, pero se aparta al mismo tiempo de él y sigue, como él dice, este otro camino. O sea, un par de datos, yo tampoco he leído mucho a Castelli y la verdad que me interesó por este trabajo, por encontrármelo a partir de Giannini, ¿no? Y claro, Castelli es un pensador que le permite acceder a Heidegger, es decir, él entra a Heidegger por Castelli, y Castelli, como también personaje italiano que está en la resistencia antifascista, que es su maestro en su formación en Roma, y que le abre a un pensamiento cristiano que está en la base de su obra y que yo creo que continúa en el segundo Giannini, por decirlo así, ¿no? En este primer Giannini y en el segundo, transformado, pero que Castelli le permite tener un criterio frente a esa voluntad de poder que pareciera que representa esa autenticidad, como arrojarse a la existencia. Entonces Castelli le marca en esa tradición cristiana un desafío que surge desde el otro, desde el prójimo, ¿no? Él usa palabras bastante religiosas, digamos, para describir ese desafío, ¿no? Es el prójimo, es el otro como un otro legítimo. Se parece mucho a Ricoeur en su aproximación,
En sí mismo como otro podría uno remitirse, ¿no? Entonces creo que hay ahí un afecto explícito de Giannini por Castelli que refleja también una matriz fundante de su pensamiento. Yo creo que es un desafío tal vez hacer otro coloquio para profundizar en quién era Castelli, saber más sobre su desarrollo intelectual y cómo influyó en Giannini. Bueno, yo también conozco muy poco a Castelli. Lo único que sé es que a Humberto se le encargó, digamos, la publicación de sus inéditos. Lamentablemente yo creo que esa tarea, digamos, quedó inconclusa. Bueno, efectivamente creo que seguramente a través de Castelli él llegó a Heidegger, como dice Álvaro. Ahora, creo también que la lectura que debe haber hecho Castelli fue la lectura, qué sé yo, de los años 40 o 50, digamos. Yo creo que ahora Ser y Tiempo no se interpreta de la misma manera, digamos. Por otra parte, digamos, si bien Ser y Tiempo es una obra fundamental de Heidegger, es un tomo dentro de los 100 tomos de sus obras completas, digamos. Es decir, habría que tomar en cuenta también un poco lo demás, para ver esta vinculación Giannini y Heidegger. He visto que, aparte de Ser y Tiempo, Giannini cita de La esencia de la verdad y uno o dos textos más de Heidegger, como que no siguió profundizando esa beta, digamos. Bueno, por lo tanto, el asunto tiene varias caras, digamos, que habría que examinar con cuidado, digamos. Tenemos todavía algún tiempo como para que haya otras intervenciones, otras preguntas o comentarios. No sé. ¿Alguien? ¿Alguien quiere contribuir? Sí, por favor. Sí, buenas tardes. Tenía una consulta. ¿Qué relación hay entre Giannini y Nietzsche que él lo haya leído a este otro? Gracias. Sí, sobre la lectura de Giannini sobre Nietzsche. Quizás cuando estuvimos sobre la crítica de la subjetividad, la autenticidad. Que la alusión a ese punto se refería a que en Nietzsche está la idea de una historia de la subjetividad, de una genealogía de la subjetividad, y que ese es un elemento muy poderoso, digamos, para abordar toda esta temática, porque esta idea de autenticidad, de coincidencia consigo mismo, de introducir la verdad en uno mismo, es una idea que viene desde el conócete a ti mismo de los griegos, ¿verdad? Y es reformulada en el cristianismo, esta idea, y después reacuñada modernamente. Entonces hay una larga tradición detrás de esta idea de la subjetividad como coincidencia, como verdad introducida en el sí mismo, verdad de sí mismo. Bueno, si me permiten, yo agregaría que efectivamente los griegos ya desde el llega a ser el que eres. Está esta idea, es la traducción de Píndaro. Claro, Píndaro, ¿no es cierto?, y que por lo demás retoma Nietzsche. Y bueno, retoman los filósofos que han hablado de la autenticidad, digamos. Bien, bueno, muchas gracias por la presencia. Muchas gracias. 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 Gracias, Jorge. A ti. Gracias, Miguel. Muy bien. Gracias. Estupendo moderador. Además, qué bueno que haya hecho aportaciones muy pertinentes, digamos.
sí. Sí, un conductor más que un moderador. Bueno, gusto verlo. Voy a ver la... Bueno, de repente pues pasa una semana, no se deja de ver el colmo. No, ninguna de las dos. Porque de Arce me echaron el dedo, junto con varios más. Estaba de director de filosofía. Bueno, ahí veré, pues, estoy volviendo yo creo a Chile, me imagino. Y por lo menos para hacer alguna gimnasia como profe, digamos. ¿Dónde estás ahora? En este momento estoy replegado. Digamos, me enteré como tarde, digamos, como abril. Me echaron en febrero, incluso escribí, digamos, defendiendo a otros que habían echado, porque estaba en Francia. Andaba en Francia porque tenía el tiempo, entonces, por eso no recibí el sobre azul, digamos. Y por supuesto, seminario. ¿Verdad? Porque eso es algo que me gusta hacerlo, digamos. Y eso. Concretamente quiero entregar a la revista un texto sobre el mundo. Similar a yo intervine, pero no lo presenté con ellos. Porque me confundí. Bueno, pero de alguna cosa.